Este es Godzilla -1 y por qué si reprimes tus traumas pueden regresar aún peores que antes. La verdad es que la historia de Godzilla siempre me ha gustado bastante porque además de que me gusta mucho la cultura japonesa, Godzilla siempre ha sido como esta metáfora de la bomba atómica. Hay algunas otras interpretaciones de Godzilla que es como un tipo de fuerza de la naturaleza que viene como a cobrar venganza de lo que los humanos están haciendo con el mundo. Pero Godzilla nunca se ha mostrado como un personaje malo, no tiene maldad, no quiere hacer algo malo, sino que es como una fuerza que tiene una dirección, tiene intenciones, pero no se le puede humanizar, no se le puede caracterizar como humano. En esta película se hace un trabajo muy interesante además porque esta película está contextualizada en el periodo histórico durante la Guerra Mundial. Nuestro personaje principal, que es un piloto kamikaze llamado Koichi, justo en el momento que debería estar cometiendo los actos que cometen los pilotos de kamikaze, él decide abandonar su puesto y aterriza en una pequeña isla diciendo que su avión tiene problemas técnicos. Pero estando en esa isla son atacados por Godzilla. No es un Godzilla como lo conocemos tradicionalmente, es una versión mucho más pequeña, que es del tamaño tal vez de un dinosaurio o algo así. No es tan asustador como el Godzilla que estamos acostumbrados a ver. Destroza completamente la isla, rompe los aviones y los deja prácticamente todos muertos. Solo escapan dos personas, el personaje principal Koichi y otro ingeniero que se llama Tachibana, que después se vuelve muy importante en la historia. Aquí te cuentan una historia de Japón justo después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, donde Tokio está completamente en ruinas. Aquí conocemos al segundo personaje más importante de la historia, Noriko Oishi, que es como el interés romántico de nuestro protagonista. Ella, que es otra persona que está tratando de sobrevivir en el periodo posguerra, además lleva con ella una niña muy chiquita, que ni siquiera es su hija, sino que simplemente es una niña que quedó huérfana por la guerra y ahora está a cargo de esta persona que estamos recién conociendo. Y ellos dos acaban como juntos, medio sin querer, y deciden hacerse cargo de la niña. No saben qué hacer con ello, así que simplemente la tienen que cuidar y hacerse cargo de ella. Koichi encuentra un empleo. Él trabaja para el gobierno y su responsabilidad es, junto con un pequeño barco, pasan por el océano y hacen un proceso de limpieza de minas. Es en este momento que la tripulación de este barco de madera, muy precario, tratando de encontrar minas, se encuentra con Godzilla otra vez. El personaje principal es capaz de reconocerlo porque ve que pescados que normalmente siempre están en el fondo del mar ahora empiezan a flotar en la superficie, lo cual es un indicio de que Godzilla se está acercando. Aquel monstruo que lo había acosado en aquella pequeña y remota isla al inicio de la película ahora regresaba y estaba muy cerca de Tokio. En este momento pasa una de las cosas que para mí es una de las frases más importantes de esta historia, pero uno de los personajes que trabaja también en el barco junto con nuestro protagonista, que se llama Yoji Akitsu, dice una frase muy interesante: en este momento no podemos contar con el gobierno para defendernos contra Godzilla. El gobierno no quiere hacer nada porque no quiere alimentar tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y además dice, los japoneses siempre hemos sido muy malos para lidiar con la realidad. Y el caso es que, pues invariablemente, el contexto histórico, lo que está sucediendo en esta película de Godzilla, tiene que ver con el uso de la bomba atómica en contra de Japón, lo cual fue hecho por las manos de Estados Unidos. Obviamente la excusa que se usó en palabras de propaganda tradicionalmente es que esto fue por el ataque de los pilotos kamikaze a Pearl Harbor, y lo de Pearl Harbor detonó el uso de las bombas atómicas en Japón. Y esta frase de los japoneses siempre han sido muy malos para lidiar con la realidad se me hace muy interesante hablando de Japón, porque mucho del trabajo artístico que conocemos del Japón, incluso el anime como un género de entretenimiento, es un surgimiento de un trabajo de lidiar con sus traumas o no poder lidiar con sus traumas, y el no poder lidiar con sus traumas es lo que los hace producir este tipo de arte. Y esto también es cierto fuera de Japón. Me parece que muchas culturas lo que hacen es que al tratar de simbolizar o significar sus dolores, sus pérdidas o sus guerras, sus victorias, sus fracasos, lo que hacen es que acaban produciendo obras artísticas muy interesantes. Otro personaje importante que también trabajaba en el barco, Kinji, es un doctor que desarrolla un plan para frenar a Godzilla. Entonces él propone usar un tipo de gas especial, rodear a Godzilla con unos tanques de gas y hundirlo rápidamente en un lugar muy profundo que está frente a la costa de Tokio. Y si eso no llegara a fallar o no funcionara, tendrían, haz de cuenta, como unos globos amarrados a esos mismos tanques que se inflarían muy rápido y traerían de Godzilla de regreso a la superficie. Y ese cambio atmosférico de bajar tan rápido, después subir tan rápido, mataría a cualquier ser viviente tradicional. Llegando al desenlace de la película, una noche antes de ejecutar este plan están todos reunidos hablando sobre cómo motivarse, ¿no? Dado que esto es una iniciativa civil, donde de nuevo están como recuperando estos discursos de la Segunda Guerra Mundial. Discursos que recuerdan mucho la filosofía por detrás de los pilotos kamikaze, la gente que está dispuesta a dar la vida por la guerra, dar la vida por la victoria, dar la vida por el país. Y obviamente a nuestro protagonista, al principal de la película, él le resuena esto especialmente por la niña de la que se está haciendo cargo, que ahora es huérfana nuevamente al quedarse sola con él. Entonces él tiene que resignificar aquel dolor de haber sido un piloto kamikaze que fracasó, que no pudo cumplir su función y ahora tiene una segunda oportunidad. Para terminar la película, el plan al inicio funciona como tal, o sea, logran
atrapar a Godzilla, lo unen rápidamente con estos tanques de gas, no se muere, después lo suben rápidamente, Godzilla sale con un dolor de cabeza terrible, pero definitivamente eso no lo mata. Lo que sí lo mata al final es que el protagonista tiene un avión especial recuperado que lo reconstruyó el mismo ingeniero con el que se había encontrado en la primera isla, y va y choca directo con la boca abierta de Godzilla, porque él se había dado cuenta que Godzilla por dentro era mucho más frágil que por fuera. Para mejorar todavía el final de esta película, después de que él se salva, decide vivir, ya no tiene estas ganas de cumplir con su misión original de kamikaze, sino que después en una última toma de la película, cuando estamos viendo lo que sobró de los escombros de Godzilla destrozado después de la explosión, se empiezan a reconstruir lentamente y escuchamos nuevamente el grito de Godzilla. Y para terminar, quiero hacer la interpretación de qué significó para mí esta película, porque creo que tiene muchos mensajes muy interesantes que valdría la pena platicar. Principalmente, lo que me parece muy interesante de todo esto es usar la metáfora del proceso de represión de los traumas de los que nos habla Freud. En psicoanálisis se dice que cuando nosotros nos enfrentamos con una situación que es demasiado dolorosa, demasiado violenta, no podemos lidiar con ella, entonces queremos eliminarla de nuestra conciencia. Y la manera como la eliminamos de nuestra conciencia es que la enviamos a nuestro inconsciente. La olvidamos selectivamente, por decirlo así. Separamos toda representación de ella, la olvidamos. Pero lo que dice Freud es que aquello que está reprimido, que está olvidado, que se va al inconsciente, a menos de que realmente se trabaje, se vaya a terapia, se haga los debidos procesos de duelo y de simbolización sobre el trauma, resurgen. En la película, Godzilla resurge de la misma manera y con la misma palabra que usó Freud para hablar de los traumas reprimidos. En este caso, ¿cuál es el trauma que vive el pueblo japonés? Antes de la Segunda Guerra Mundial vemos a Godzilla, ¿no? En la línea de tiempo de esta misma película. Antes de la bomba atómica ya hay un Godzilla, pero claro, Japón ya tenía una historia de violencia, ya tenía una historia de guerra. Entonces nada más dos hechos históricos importantes que quiero mencionar es que Japón estuvo cerrado durante aproximadamente 200 años, en donde ningún japonés podía salir de Japón, y después de esos 200 años encerrados, ellos no querían abrirse al mundo, pero llega Estados Unidos con unos barcos de guerra y se para frente a las costas de Japón y les dice: o se abren al comercio internacional o los bombardeamos. Entonces ya hay una primera apertura violenta de Japón hacia el mundo, ¿no? Que produce además pensadores sumamente interesantes y un proceso cultural sumamente interesante. Ya hay un trauma violento a la cultura japonesa que pudiera ser representado por ese monstruo que es Godzilla, pero definitivamente Godzilla se vuelve un monstruo gigantesco, incontrolable y sumamente destructivo después del ataque de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Japón en ningún momento de la película y históricamente no ha sido capaz de culpar a Estados Unidos por el daño que les hizo. No es capaz de decir: ustedes nos destruyeron. Fue Estados Unidos el que provocó tanto dolor en la civilización japonesa. Y obviamente, como no pueden lidiar con ese problema, con ese trauma, y simplemente lo reprimieron, como dice Freud, el trauma resurge. Así que Godzilla resurge, sale de las profundidades del mar y además es muy difícil de matar. Y aun cuando lo tratan de matar, se reconstruye. Y aquí lo interesante es porque al final de la película podría entenderse incluso como un trabajo terapéutico por parte del personaje principal, porque él, que era un piloto kamikaze, cuya misión era dar su vida por la patria y morir de manera honorable, hace el mismo acto, repite el acto, que es muchas veces lo que pasa en terapia, ¿no? Que es como que trata de revivir el duelo para que resignifiques el duelo. Entonces el personaje principal revive su duelo para resignificarlo, vuelve a volar un avión de manera kamikaze, pero en el último momento decide rebelarse contra quitarse la vida y más bien decide vivir para así matar a Godzilla y él continuar viviendo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que realmente el trauma original, que es culpar a Estados Unidos por la destrucción masiva provocada por el uso innecesario, injustificado de 2 bombas atómicas contra el territorio japonés, eso no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Godzilla, aún después de haber sido explotado, quemado, balaceado y destruido, vuelve a surgir, porque no han sido capaces de nombrar aquello que realmente los traumó, aquello que realmente les hizo daño. Pero este mismo caso o esta misma metáfora creo que es válida para muchos otros países. Puedo pensar, por ejemplo, también en el caso de muchos venezolanos y muchos cubanos, que además que sufren y tienen que hacer migración y tienen sus países durante mucho tiempo hundidos en la miseria, no son capaces de culpar a Estados Unidos por los embargos económicos y por toda la manipulación y todos los intentos fallidos que han tenido de derrocar al gobierno legítimo que está en sus países, y lo que hacen es que buscan otras maneras de diversificar su trauma o redireccionar su trauma hacia otras direcciones. Pues bueno, me parece que el aprendizaje que nos deja Godzilla es que mientras nosotros no seamos capaces de, a través del trabajo terapéutico y la resignificación de los traumas, de realmente culpar, de alguna manera encontrarnos con la persona que nos hizo víctima o con las fuerzas que nos hicieron víctimas, pues no vamos a ser capaces de superar nuestros traumas. Y así Godzilla nuevamente resurgirá y probablemente vamos a seguir viendo películas sobre Godzilla mientras Japón no sea capaz de decir que realmente el monstruo de la historia es Estados Unidos.